como les digo, es nuestro cuarto mensaje en la serie Firmes en la certeza del Evangelio. Y le he puesto el título muy sencillo: El nacimiento del Rey Salvador. El nacimiento del Rey Salvador. Hemos visto que la elección de María, el hecho de que ella era residente de Nazaret y su desposado José, y la manera como ella respondió al anuncio de su embarazo, todo estaba apuntando a la manera en que vendría Cristo al mundo. Y en el Evangelio, estos detalles que nos ha presentado Lucas tan particulares están que señalan esta forma tan especial en que Dios decidió enviar a Jesús. Es importante, porque el Señor está estableciendo un patrón en la manera en que se presenta el Salvador, en la manera en que viene. El Evangelio no solamente es el mensaje de lo que vino a ser Jesús, sino es la presentación del carácter humilde de nuestro Señor, de cómo vino el Señor y de cómo viene a establecer a un reino que es inverso a la forma en que operan los reinos en el mundo. Entonces el Evangelio es tan importante, no solamente presentar que Jesús vino a morir por tus pecados, sino venir y decir cómo es que Jesús se humilló al punto de morir por tus pecados. Y todo esto, hermanos, tiene una importancia muy grande, porque el carácter que Jesús está mostrando es de gran aliento para todos aquellos que necesitan un Salvador. Y lo vamos a ver el día de hoy con su nacimiento, que creo que se afirma todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por Lucas. Me está cayendo bien Lucas por la manera en que escribe y la manera en que nos da todos estos detalles. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 2 y voy a leer por 3 secciones hasta el versículo 21, los primeros 7 versículos. Los voy a leer ahora. Y dice: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante que el relato del nacimiento de Jesús empieza precisamente con una mención del César Augusto. César Augusto fue el primer emperador que se le puso el nombre de Augusto. Fue el primer emperador que se nombró que era ya un dios. Cuando César Augusto nació, se hizo una gran proclama en todo el Imperio Romano, una gran celebración, y se le dio el título de que había nacido un Salvador. César Augusto, a partir de ahí, los césares que siguieron de él, todos se proclamaron dioses
inauguró el culto al César, que cuando tú decías en el mundo ya cristiano, o después de que Cristo había resucitado, que Jesús era el Señor, estabas diciendo algo que iba completamente contrario a lo que tradicionalmente se decía como un saludo, como una exclamación, aunque la gente no creyera que César era un dios, pero así se decía. No, César Augusto es el Señor. Inclusive César es la palabra que significa Señor. Y Augusto es la palabra que tiene que ver con su nacimiento, que nace ya como un Dios encarnado. Entonces, es interesante que este emperador, aclamado como un Dios por la gente, un hombre que en su arrogancia aceptaba eso sobre su persona, estamos viendo cómo por medio de estos datos que colocan históricamente el nacimiento de Jesús en una época que podemos nosotros saber la fecha, estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor, el verdadero Señor, mueve al imperio más poderoso de la tierra para que se cumpla su propósito. Ahora, pensando en esto, ¿ustedes no creen que estaba en la mente de Lucas? Una de las cosas que enseñamos nosotros en los cursos de predicaciones, fíjate lo que estaba antes de lo que aparece aquí. Cuando se menciona a César Augusto, ¿qué estaba antes? El canto de María, que habla María en el Magnificat, ¿verdad? Y dice que el Señor esparce a los poderosos y a los que están en sus tronos, ¿verdad?, los resiste, les quita de sus tronos y los despide con sus manos vacías. Y luego Lucas menciona, en los tiempos de César Augusto, emite un edicto, ¿verdad?, en donde la gente tiene que ir a un censo, y José y María van desde Nazaret, viajan 80 kilómetros a pie para inscribirse en este censo. Y en un censo, por la razón por la que sean los censos, no era para contar la gente, sino para saber quién era quién, dónde vivían, cuánto tenían y poderles cobrar impuestos. Recuerden ustedes que Judea, que todo el Medio Oriente estaba bajo el poderío del Imperio Romano y los judíos estaban subordinados al Imperio Romano. Herodes cobraba impuestos y se los mandaba a este gobernador de Siria, Cirenio, y él a su vez los mandaba a Roma. Entonces la gente, aunque no eran esclavos, estaban subordinados al Imperio Romano, como todo el mundo civilizado en ese entonces estaba, ¿verdad? Entonces, el edicto lo que hace es que esta pareja insignificante aparentemente estaba haciendo o se estaba moviendo por el edicto del que se llamaba Salvador y Dios en la tierra. ¿No creen ustedes que Lucas está haciendo aquí un contraste? María en su vientre sabía que ella llevaba en su vientre al Salvador del mundo, al que era el Cristo, el verdadero Rey, y que era el Hijo de Dios. Entonces, así empieza la historia de su nacimiento. Ahora, ¿por qué es que José debía de ir a Belén? José era de la casa de David. Y pues dice aquí que tenía que ir ahí porque él era de Belén, que era la ciudad de David. José era descendiente de David. Y sabemos nosotros que la Escritura dice que el Mesías esperado debía nacer en Belén. La profecía se encuentra en el libro de Miqueas, un libro que todos ustedes conocen muy bien, me imagino que ya lo leyeron. 2 personas lo leyeron, ¿ok? Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice:
Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, iban a ser un gobernante, iban a ser un rey, iban a ser en Belén, que era, como Nazaret era insignificante, Belén era un pueblito insignificante también. La única cosa es que Belén aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento porque de ahí era el papá de David. Cuando Samuel fue a buscar a David, lo fue a buscar a Belén. Entonces, y aparte Belén está cerca de Jerusalén. ¿Y qué es lo que está hablando aquí de este gobernante que iba a nacer y que dice aquí que tenía orígenes este gobernante desde la eternidad? O sea, una persona que va a nacer pero que ya tiene origen desde la eternidad. Pues ¿cómo, verdad? El único que podía llenar esa profecía era Jesús. ¿Y por qué estaban ellos esperando un gobernante así? Porque ustedes, si recuerdan, aquí sigue la conexión. Lucas nos está conectando al Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan y han leído los libros de los reyes y los libros de crónicas, recordarán que el imperio, el reino de Israel después de Salomón se dividió en dos. Y primero el reino de Israel, el reino del norte, se pervirtió con idolatría y el Señor los llevó al cautiverio por medio de los asirios. Y quedó nomás Judá. Y entonces el reino de Judá, que eran los descendientes de David, también cayeron en pecado, también cayeron en idolatría. Dice que hicieron cosas peores que los de Israel, aún sacrificando a sus hijos a los dioses paganos. Y entonces el Señor les mandó a Nabucodonosor, el emperador del imperio babilónico, para que los destruyera y se llevara cautivo al último rey descendiente de David, que se llamaba Sedequías, en el año 586 antes de Jesucristo. Duraron en Babilonia 70 años, hasta que el rey del imperio medo-persa los libera, ¿verdad? Los deja ir y pone gobernadores. ¿Ok? Y ustedes recordarán, ya los gobernadores los ponía el rey que estaba en Babilonia, pero era el rey de Medo-Persa, ¿verdad? Los ponía, ya no era un rey descendiente de David, y ya no era un reino libre e independiente, ya eran reinos subordinados o gobiernos o territorios subordinados al imperio gobernante. Después de que cae el imperio medo-persa, cayó a las manos ¿de quién? De Alejandro Magno, el rey o el emperador griego, ¿okay? Que él toma y entonces él se vuelve el dueño de todo el mundo. Se muere sin hijos y dividen el mundo en 4 partes. Y esa parte del Medio Oriente quedó bajo uno de sus generales. Y ese general se quedó como rey de esa parte y entonces sus descendientes fueron los reyes de ahí de la región. ¿Okay? Estamos hablando de que durante todo esto fueron cientos de años, hasta que vino la revolución o la revuelta de los macabeos, que destronaron al rey Antipas, creo que se llamaba. Y destronan a este rey y entonces se forma una nueva línea de reyes en Israel. Por un periodo de tiempo como por 100 años o menos de 100 años, Israel vuelve a ser independiente, pero no tienen un rey descendiente de David, sino un descendiente de los macabeos. Y hasta que llega ¿quién? El Imperio Romano.
El imperio romano, que ya eran los dueños del mundo, que habían derrotado a Cleopatra y habían derrotado a todos estos otros reyes que descendían, griegos, ¿verdad? Que se hicieron los reyes del mundo, finalmente van y conquistan Jerusalén. Y entonces el Roma pone como rey a Herodes. Y Herodes ni siquiera era considerado judío genuino porque era descendiente de los edomitas. Entonces el pueblo, y sabían, ¿verdad?, que Herodes era pues un títere y un servidor de Roma. Es lo que Herodes quería, ¿verdad? Herodes quería y se hizo millonario, súper riquísimo, sirviendo a Roma. Entonces los judíos que conocían toda esta historia, ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor? Desde el imperio babilónico no hemos tenido nosotros libertad, no hemos sido independientes como en los tiempos de David y de Salomón. Estaban esperando un rey, estaban esperando por más de 500 años, estaban anhelando un rey salvador que viniera a librarlos de la opresión que habían ellos vivido. La cosa es que ellos estaban poniendo sus ojos en ser una nación independiente, en ser ellos liberados físicamente de la opresión física que era estar bajo el dominio de un imperio extranjero. El nacimiento de Jesús venía entonces a terminar ese ciclo, porque volvía a nacer un rey descendiente de David que tenía que nacer en Belén. Y por eso es que ellos fueron a Belén. Ahora, no hay que culpar a los judíos por estar esperando el rey que viniera a librarles, a establecer un reino nuevo. La gente anhelaba ser libre, la gente anhelaba, vivía las historias de David y anhelaba tener de nuevo su rey. El problema es que no reconocieron al rey que vino. No lo aceptaron porque este rey venía a darnos una libertad, una salvación que trascendía, que era más importante, que era la razón por la que habían perdido el reino los judíos. Él venía a librarnos del pecado recurrente. Venía a formar un pueblo nuevo. Entonces María y José se encaminan hacia Belén. No nos dice Lucas, curiosamente, qué es lo que pasó entre José y María por el hecho de que María estaba embarazada. Este evangelista dice, no es importante porque al final de cuentas José la aceptó y se casó con ella, embarazada. Pero dice que la respetó y aquí dice que ella se fue con él, pero no se había consumado el matrimonio, porque dice Lucas, solamente estaban desposados. Y para Lucas esos detalles no son tan importantes, pero sabemos nosotros que Dios intervino a favor de María ante José, que se le apareció a José en sueños y que le dijo, no rechaces a María, porque lo que ella está embarazada por medio del Espíritu Santo, y él la acepta, la recibe. Dice que José era un hombre justo, era un hombre bueno y no quería que María sufriera daño. Y eso es lo único que sabemos, no sabemos más detalles, no sabemos por qué María se fue con él, siendo que faltaban apenas días ya para que se aliviara. Algunos piensan que José no la quiso dejar. José no quería que naciera el Salvador del mundo sin él estar presente. No quería a lo mejor dejarla con los familiares, porque a lo mejor toda la onda del embarazo los había puesto en enemistad. O la gente del pueblo la veía mal, no sabemos. Porque realmente no parece que era necesario que María fuera a inscribirse, sino que solamente fuera su esposo. Sin embargo, se la llevó. Y es lo que entonces genera la historia en Belén. Llegan a Belén, andan buscando un lugar donde hospedarse y no encuentran un lugar.
Ahora aquí dice que no había lugar para ellos en el mesón. Esa palabra que aquí se traduce mesón, en el capítulo 22, dice que cuando Jesús manda llamar a sus discípulos, que los manda a que vayan a preparar un lugar para que ellos tengan la última cena, dice, ¿dónde está el cuarto? Así se traduce, ¿dónde está el cuarto o la habitación que has preparado para mí? Es la misma palabra, nomás que aquí, no sé, ¿verdad? Los traductores, pero no hubo lugar para ellos en el mesón. Este lugar es básicamente un lugar para huéspedes. Y era tradicional, a la gente que tenía dinero, pues podía construir en su casa, que usualmente eran casas de un solo cuarto, construían otro cuartito donde podía quedarse algún huésped. Algunos que tenían dinero en el segundo piso hacían un piso, como el aposento alto, ¿verdad? Donde se reunió el Señor. En ese aposento podían hospedar personas ahí también. En aquel entonces no había hoteles, no había Airbnb. Y algunas personas se preguntan por qué se tuvieron que hospedar ahí si José, siendo descendiente directo de David, en Belén era considerado él como una persona honrosa nomás por su descendencia. Entonces quiere decir que definitivamente sus familiares o sus conocidos o el lugar donde iban a llegar, tal vez María batallaba mucho, caminaba muy poquito y se tenía que sentar a descansar, entonces se tardaron muchos días para llegar, o alguna cosa así sucedió que ya no hubo lugar para ellos en ningún lugar donde se podían quedar. Dice, entonces sabemos que se quedaron en un lugar donde había animales. En algunas es tradición, algunos presentan esto como que se quedaron en una cueva o se quedaron en un establo. No había tampoco establos. Y sabemos que también no era un corral. Lo que pasa es probablemente se quedaron con una familia, la gente pobre, no tenía un lugar separado para animales. Los animales se quedaban junto con ellos dentro de la casa o dentro del cuarto principal, separados, ¿verdad? Por algo que impedía que los animales se metieran a la casa, pero un lugar donde estaban los animales para que no se los robaran y a la misma vez para que en el invierno les diera calorcito. Sabemos también que fue en el invierno. Entonces, ahí adentro de la casa estaban los animales. Y probablemente pues ellos se tuvieron que quedar cerquita de donde estaban los animales, en un lugar que olía a estiércol, en un lugar que estaba pues no idóneo. Y sabemos eso por el hecho de que el bebé lo fue puesto en un pesebre. Y un pesebre es un lugar, esa palabra se puede usar para decir en donde comen, donde se les pone la paja a los animales para que coman, ¿verdad? Es un banquito o un lugar donde se amarran los animales. Entonces ahí lo importante no es tanto que si se quedaron en una cueva o no se quedaron, que si eran con una persona sola, o sea, si ellos estaban solos en el campo. Obviamente a través de los siglos se han hecho muchas historias acerca del nacimiento de Jesús. Los otros evangelistas no dan detalles. Lo que es importante aquí es que María experimentó, la jovencita de 14 años, experimentó el nacimiento de su bebé en un lugar precario, en un lugar sin las condiciones ideales, donde no estaba su mamá para cuidarla, o su abuelita, o la tía, esas tías que se andan metiendo en todo, ¿verdad? Que no, yo te voy a ayudar, mija, yo sé cómo le hagas para que no te batalles, etcétera. No, la ayudó José, y tal vez ahí la señora de la casa donde se quedaron, ¿verdad? Una jovencita de 14 años, en un piso de tierra, en un lugar que olía a estiércol. Okay. Cuando mínimo estaba en un lugar que estaban amontonados las personas ahí, ¿verdad? ¿Y por qué quiere Lucas que sepamos eso? Es que lo que él quiere que sepamos no es tanto que pobrecita María, sino mira cómo nace el Salvador.
Mira cómo escoge él identificarse. El énfasis es que el que nació ni siquiera como un humano común y corriente, que él nació como un ser humano en situaciones precarias, en condiciones humildes. Nació un niño no en un hospital, no en un palacio, en una casita, con animales, como vivía mucha de la gente que estaban ahí, en ese pueblito Belén, ni siquiera en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que fue envuelto en pañales. Y ese es un detalle interesante porque no está hablando de los pañales que nosotros les ponemos a los niños, sino que la tradición era que María consiguió o ya llevaba unas tiras de tela donde se creía que los niños tenías que amarrarles las piernitas y los bracitos para que no se les torcieran, ¿verdad? Entonces cuando nacían los envolvían sus piernitas y les envolvían las manos, los brazos, así como si fuera una momia. ¿Ok? Entonces por eso dice que fue envuelto, y esa palabra pañales significa básicamente telas, ¿verdad? Entonces él estaba así envuelto y lo pusieron en ese pesebre. Entonces, ¿qué está queriendo decirnos a nosotros el Señor? ¿Por qué es importante para Lucas decirnos estos detalles? ¿Por qué Jesús escogió nacer en esas condiciones? Porque él podía haber nacido en las condiciones que fueran. ¿Por qué? Tenemos que aprender a leer la Biblia y hacernos esas preguntas. Y yo quiero proponerte que la razón por la que Jesús quiso nacer así es porque Él quiso nacer como nosotros o como la mayoría de la gente. Si Jesús viniera a nacer el día de hoy a Ciudad Juárez, no nacería en el Hospital Ángeles. Él le preguntaría, ¿en dónde nace la gran mayoría de las personas? ¿O en una clínica de barrio? ¿O en el Hospital General? ¿O en el Seguro Social? Ahí hubiera nacido Jesús. Jesús quería Él experimentar lo que experimenta la gente. Toda la gente. La mayoría de la gente. Él quería saber qué se siente nacer con frío. Él quería saber qué se siente estar en un lugar que huele a estiércol. Él quería saber qué se siente que sus papás no tuvieran las condiciones ideales. Y lo quiso experimentar por nosotros. Para que Él supiera y experimentara en su propia carne lo que vivimos nosotros. Hermanos, esto es algo bien importante, porque estamos hablando de que este rey no solamente se humilló, pero se humilló para identificarse con nosotros como nuestro verdadero representante. Nadie le puede decir a Jesús, es que tú no sabes lo que se siente. Nadie. Porque yo aquí hasta ahorita no he sabido de nadie que haya nacido en un establo. Algunos nacieron en ranchos, ¿verdad? Pero probablemente en el rancho había una cama y ahí nació. Nadie lo sacó y no, vete a nacer, pero allá donde están los animales para que no ensucies aquí adentro, ¿verdad? Y esto es bien importante para nosotros. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Ok? Jesús quiso experimentar lo que es ser un ser humano y un ser humano que nace en condiciones precarias. Vamos a seguir leyendo en la segunda parte, ahí en el versículo 8, y voy a leer hasta el versículo 14.
dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, el ángel les dice lo que en el curso de entrenamiento para ángeles les enseñan. Cuando hables con unas personas, lo primero que les tienes que decir es, no temas. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hermanos, estos relatos están llenísimos de cosas especiales. Estos pastores estaban cerca de Belén. Usualmente los pastores estaban en los campos lejos de las ciudades. Si fueron corriendo ellos a ver esto, quiere decir que estaban a un par de kilómetros, 1,5 kilómetros de donde estaba Belén. Belén está tan cerca de Jerusalén que de la parte que vendría siendo la parte oriente de Jerusalén, suroriente de Jerusalén, alcanzas a ver tú Belén. O sea, se alcanza a ver, está así de cerca. Entonces se cree que estos pastores estaban cuidando rebaños especiales, los rebaños de las ovejas y de los cabritos que iban a ser sacrificados en el templo en Jerusalén. Porque de otra manera, ¿verdad? Por las tradiciones judías, los animales los tenían lejos, ¿verdad? Los pastores llegaron a ser personas que fueron muy despreciadas. Se consideraban algunos de ellos que eran gente vil. Pero para nosotros, en los tiempos bíblicos, para nosotros tenemos que ser informados por la Biblia, aunque la tradición dice que los pastores, los judíos ni siquiera les permitieran que dan testimonio, porque decían los pastores son mentirosos, los pastores son ladrones, los pastores son esto, etc. Eran despreciados. Sin embargo, el Señor Jesús escogió identificarse con los pastores. Y Él dijo, yo soy el buen pastor. El pastor que da su vida por las ovejas. Entonces igual, vean la manera en que se presenta Jesús. Nosotros podemos ver una imagen romantizada, ¿se puede decir? Idealizada, ¿verdad? Los pastores, qué bonitos, y las ovejitas, y hasta les ponen moñitos azules y cosas así, ¿verdad? Y los pastores son personas así con su bastón ahí curvito y bien bonito, ¿verdad? Los pastores hasta ponen a veces cuando ven a los pastores hasta niñas así con un vestidito muy nice y su palito, ¿verdad? Y con sus ovejitas que la quieren mucho. Pero Jesús se estaba identificando con gente que la sociedad, las élites judías no respetaban, sino que despreciaban. A estos pastores es a quien Dios escoge darles el anuncio del evento más esperado por Israel y el evento más significativo e importante para toda la humanidad. La encarnación de Jesucristo. A unos pastores en el campo los rodeó el resplandor de la gloria de Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué a los pastores? ¿Qué estamos viendo? Jesús, en su manera de nacer, en su manera de venir, está iluminando, ilustrando el Evangelio. Él viene como un Salvador, pero está mandando un mensaje a quienes viene. Ahorita cantamos una canción que dice que
¿por qué te fijaste en mí? O algo así, ¿verdad? Y dice, nunca sabré la respuesta, algo así dice la canción. Yo creo que todos nosotros, al menos yo en un principio, yo buscaba razones por qué el Señor se fijó en mí. Y yo decía, pues mi abuela pues, toda su vida fue antirreligiosa, traía un problema con Dios, ¿verdad? Una amargura tremenda, no fue por ahí. Mi madre no era religiosa. Mi papá sí era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Yo decía, pues habrá sido por mi papá o por mi otra abuela, oraron por mí, ¿quién oró por mí, por mi salvación? ¿O qué onda? ¿Por qué el Señor tuvo misericordia de mí? Hasta alguien me dijo, estás haciendo la pregunta incorrecta, estás buscando la razón cuando que deberías de estar preguntándote por qué tú. En otras palabras, no la razón por la que se haya fijado, sino por qué fuiste tú y no otro. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué se fijó el Señor en nosotros? ¿Por qué se fijó en los pastores? ¿Por qué se fijó en Zacarías y en Elizabeth, en María y en José? ¿Por qué está escogiendo esta gente? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y la razón es muy sencilla, y les recuerdo que se la dio el ángel a Gabriel a María. Él le dijo a María por qué había sido ella, por qué se había fijado el Señor en ella, y le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y la gracia se define como el favor de Dios, en donde Él muestra su favor, y nosotros, la iglesia se llama gracia soberana, el favor de Dios manifestado como a Él le place, como a Él se le ocurre, conforme al propósito, la intención, el designio de su voluntad, dice el libro de Efesios. No más. Ofrece y entrega gracia porque Él quiere entregar gracia a la gente. Pero aquí nos está diciendo que está mostrando gracia a los pastores, insignificantes igual que María, del pueblo insignificante de Nazaret, que de un pueblo de que nadie conocía. Ahora es uno de los pueblos más conocidos y una de las atracciones turísticas más famosas, Nazaret y Belén. Señor se fijó en estos lugares. Y esto nos quiere decir, el Señor, si se fijó en los pastores, por eso se fijó en ti. Y si tú estás aquí escuchando el Evangelio por primera vez, estás diciendo, si tú piensas que estás aquí porque alguien te invitó y porque tú dijiste, no, yo me voy a acercar porque yo quiero saber más de la Biblia, etcétera. Déjame darte esta noticia. Estás aquí porque Dios ha mostrado favor sobre tu vida, porque ha querido ser misericordioso contigo, para que tú sepas lo que ha hecho por ti. No más. No porque hiciste algo bueno, no porque lo mereces, no porque eres importante, no porque eres famoso. Tal vez simple y sencillamente porque nadie se había fijado en ti. Él sí se fijó en ti. Y por eso están estas cosas en el Evangelio. Dios pone sus ojos en nosotros a pesar de nuestra insignificancia, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestros deméritos, simplemente porque obra en base a su gracia para mostrar su misericordia. Ese es el mensaje que quiere que sepamos. Y aquí lo vemos con estos pastores mugrosos, apestosos, desvelados, oliendo a chivo. Y si no saben lo que es oler a chivo, vayan a un chivero y vean lo que es oler a chivo. El ángel se para delante de ellos, se debe ser un ángel importante porque la gloria y el resplandor de Dios se derrama sobre ellos. Se abren los cielos y ven el resplandor de la gloria de Dios. Yo no sé qué sea eso, ¿verdad? Nunca lo he visto. Pero
cuando los apóstoles vieron la gloria de Dios manifestada en Cristo transfigurado, se volvieron loquitos. El apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando la gloria de Dios brilló sobre ellos, dice que cayó como muerto. Isaías, cuando vio en una visión, ni siquiera así real, sino en una visión, la gloria del trono de Dios, dice que cayó también y que quería que el Señor tuviera misericordia. Dice, soy hombre muerto. A estos pastores se les manifiesta algo que nosotros solamente veremos cuando estemos delante de su presencia. Y les dice el ángel, os traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Este fue precisamente el anuncio del evangelio. Buenas nuevas que deben de producir gran gozo para todo el pueblo. No solamente para ustedes, pastores. Si se los estoy trayendo a ustedes, quiere decir que entonces es para todos. No se los estoy trayendo nomás a los que están en los palacios. Se los estoy trayendo a ustedes que están aquí afuera en la intemperie, para que sepan que es para todos. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El evangelio es algo que debe producir gozo, hermanos. Si a ti te han compartido un evangelio que lo único que te ha traído es pesar, ¿verdad? Y se te ha dicho, mira, el evangelio es que tú debes dejar esto y esto y esto y esto. Y tú ya no debes hacer esto y esto y esto otro. Y te debes vestir de esta manera y debes actuar de esta otra forma. Y debes de tener esta religión y debes de, si ese ha sido el evangelio que te han comunicado, déjame decirte, ese no es el evangelio. El evangelio es el anuncio de una persona. Y aquí lo está describiendo. Es un Salvador que es Cristo el Señor. Y noten ustedes que les dice, os ha nacido. Os ha nacido. O sea, se les había dado a ellos. Les nació a ellos. Les nació a los pastores, como si les hubiera dicho, les ha nacido a ustedes un Salvador. Y está clarito en el texto que es así. Podría haber dicho, quiero decirles que ha nacido. No, a ustedes les ha nacido un Salvador. Entonces nos ha nacido a nosotros, porque nosotros somos parte de ese todo el pueblo. Nos nació un Salvador. Y es una buena noticia que les nació a gente no notable para nadie. Entonces también nos nació a nosotros. Y el que nació es el Salvador. Veamos que el ángel no solamente les anuncia la identidad del que nació, sino que anuncia la misión del que nació. Esta era la buena noticia, ¿verdad? Les había nacido alguien que venía a salvarlos. El Salvador es un libertador. Es uno que viene a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los que no pueden salvarse por sí mismos. Piensen ustedes en esto. ¿Qué habrán pensado los pastores cuando les dicen, les nació a ustedes un Salvador? Y es motivo de gran gozo. Por la manera que respondieron los pastores, pensamos que realmente fue motivo de gran gozo para ellos. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Piensa en las personas de condición más humilde en nuestro país. ¿Pensarán ellos que necesitan un libertador? Alguien que venga a su favor para librarlos de la opresión, de la miseria, de la pobreza, del abuso, de la injusticia, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo serían ellos animados a tener gozo y saber que ese libertador podía venir a ellos? Les voy a poner un ejemplo de la actualidad. ¿Por qué la gran mayoría de los mexicanos votaron por el presidente López Obrador?
¿Qué venía prometiendo él? Libertad. ¿A quiénes? A los más desprotegidos de nuestro país, que son ¿quiénes? Los indígenas. ¿Cómo se presentó él en el Zócalo cuando recibió la presidencia? ¿Quiénes estaban detrás de él? La gente más desprotegida, más amolada de nuestro país. ¿Y cómo estaban ellos? Contentos. ¿Por qué? Porque alguien con poder se había fijado en ellos. Y alguien que se identificaba y decía, ustedes son mi gente. Y estaban felices. Y cuando va López Obrador a los pueblos, se hace fiesta. Y le llevan y le entregan flores. Porque alguien como ellos se fijó en ellos. ¿Qué creen que estaba haciendo Jesús? Estaba diciéndole a esos pastores, pero el ángel les dio una señal. Les dijo, esta es la señal. Vayan y búsquenlo. Pero si estaba diciendo que les había nacido un Salvador y un Cristo y un Rey y un Dios, ¿dónde lo iban a buscar? Les dijo, pero ahí va la señal. Van a encontrar un niño envuelto en pañales y lo van a encontrar en un pesebre. Vayan y busquen dónde están los animales. Y ellos dijeron, pues es uno como nosotros. El Salvador que viene por nosotros. A nosotros nos nació, es nuestro. Ahora piensa en las personas de mayor privilegio de nuestra sociedad. ¿Crees que ellos están esperando un libertador? No. ¿Sería para ellos una noticia de gran gozo que nace un Salvador? ¿Fue una noticia de gran gozo para Herodes que naciera un rey salvador? Ellos lo que quieren, creo, sería alguien que venga a proteger su privilegio. Es más, a darles mayores privilegios y a quitarles las pocas incomodidades que puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que quiere una persona que tiene mucho dinero? Un gobierno que me baje los impuestos, que ya no tenga que pagar impuestos. ¿Quiénes son las personas que pagan menos impuestos del país? Los que tienen más dinero. Entonces, ¿por qué crees entonces que el Señor mandó a anunciarles a los pastores que estaban en el campo que venía un Salvador? Porque ellos sí se iban a alegrar. Ellos sí querían un Salvador. Y la tristeza, hermanos, es que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, tramaron matar a Jesús, porque si es mejor que muera Jesús y no que nosotros nos provoque una bronca con el imperio romano, que es el que protege nuestros derechos. Ellos estaban buscando proteger lo que tenían y por eso mataron a Jesús. Les nace el Salvador y dice, y este Salvador es Cristo. El Cristo es el Mesías. Cristo es en la palabra griega que significa el ungido. El Mesías es la palabra hebrea que significa el ungido, el rey ungido, que tenían más de 500 años esperando. Esto es una gran noticia. Esto es un rey que vendría a reinar sobre ellos como el rey justo. Este rey los iba a liberar como David los liberó de los filisteos y de todos los vecinos que estaban ahí y les dio paz.
Una paz que les duró unos años con David y luego otros años con Salomón y después ya se acabó la paz. Ellos estaban esperando a alguien que los librara del yugo de la opresión del Imperio Romano, que ya no fueran siervos. Dice, espérame tantito que ya se me revolcó aquí. Este Mesías, dice, no solamente es alguien que viene a liberarlos, sino que este Mesías es el Señor. Esta palabra Señor es la designación de Dios. Es el dueño de todo. Vienen a ser el que es el dueño, el que es el emperador del universo, el que es el Rey y Señor de todas las cosas. Es el Salvador, es el Rey ungido y es el Señor, el amo de toda la creación. ¿Cómo puede ser esto? Y aquí es donde entra el Evangelio. Porque el ángel les puede haber decidido, les van a hacer el ungido. Les van a hacer un descendiente de David. Así como fue David, el ungido por Samuel como rey. Y toda la gente se puede haber alegrado. ¿Dónde este anuncio es diferente? Cuando le agrega el ángel, dice, Él es el Señor. Es Dios mismo que viene como un hombre humilde, vestido de siervo, del vientre de una sierva de Dios, a dar su vida por sus ovejas. Y esa es la señal. Lo vas a encontrar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora tú puedes decir, ¿verdad?, que la situación de María y de José estaban ahí en el cuartito ese, ahí con animales, ahí con ese bebé, María con el bebé en sus brazos. Pero el cielo estaba viendo todo lo que estaba pasando. Y cuando el ángel les dice eso, dice que aparecieron ahí, dice, los ejércitos del Señor. Los ejércitos del Señor. Y una cosa que vamos a ver aquí nosotros en el Evangelio de Lucas, hermanos, es que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. ¿Ok? Hay un ejército de ángeles. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas aquí, terrenales, carnales, que las podamos tocar. Pero hay espíritus, ángeles y demonios que están viendo al mundo, que están interviniendo, los ángeles a nuestro favor y los demonios en nuestra contra. Y esto es importante porque estamos sumamente acostumbrados a pensar que pues somos nosotros. Y hay todo un ejército contemplando a Belén. Y a los pastores se les dio la oportunidad de que los vieran. ¿Cuál es esa respuesta del cielo? ¿Qué es lo que estaba diciendo los ángeles, lo ejército de los cielos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Estaban alabando a Dios. El niño en el pesebre provocó la alabanza de los ejércitos celestiales. No creas que estaba Jesús olvidado. Sus ejércitos estaban alabando a Dios. Y le estaban dando gloria a Dios y gloria a ese Dios nacido ahí. Esa es la historia, ¿verdad? Esto es algo tremendo. El Evangelio es esto, la unión del cielo y la tierra en la persona de Jesús. ¿Por qué cantamos nosotros? Nosotros nunca cantamos aislados, hermanos. Nosotros con nuestras voces aquí chafoncillas, estamos haciendo ruido, alabando a Dios para unirnos
a los ejércitos celestiales que día y noche están alabando a Dios continuamente. ¿Ok? Entonces no pienses que estés solos. Y si fuéramos nomás 3 los que estuviéramos cantando, esos 3 estaríamos uniéndonos a los ejércitos de los cielos, cantando alabanzas a nuestro Dios. Motivo por el cual cuando cantes, canta de tal forma que te oigan los ángeles que te estás cantando. Es más, canta de tal forma que Jesús nos oiga a nosotros más que a sus ángeles. Pero hay un punto muy importante aquí. Dice, no solamente cantaban eso, sino los ángeles estaban lanzando una bendición. Gloria, dice, y en la tierra, lo que estamos viendo, dice, paz. Esta palabra paz significa no solamente paz, sino significa bienestar. El bienestar, la buenaventura, la bendición de Dios, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, algunos de ustedes tienen la Reina Valera ahí. En la Reina Valera puede ser que diga paz y buena voluntad para con los hombres. Okay. No es la mejor traducción. La mejor traducción es esta, parecida a la que la Nueva Versión Internacional dice paz. Dice a los que gozan de su buena voluntad. O sea, paz a los hombres en los que Él se complace. Y aquí Lucas lo está poniendo así, está registrando esto y se debe haber fijado cuando escuchó el testimonio de lo que le dijeron las gentes que escucharon el testimonio de los pastores. Se fijaron en eso. ¿Quiénes son las personas en las que aquí hasta ahorita estamos viendo que el Señor se complace? ¿En quién se complació? En esa muchachita de condición humilde que le creyó. Se complació de un par de ancianos estériles. Se complació de unos pastores en el campo. Dice, a esos vemos nosotros en el Sermón del Monte de Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, porque ellos complacen al Señor. Hermanos, no creamos que vamos a complacer al Señor con nuestros logros. Lo vamos a complacer con la sencillez de corazón, con nuestra fe sincera y con un genuino deseo de caminar en humildad delante de Él. Y dice, Él viene a traerles paz a esos en los que Él se complace. Porque Jesús mismo predicó y decía a todos, Lucas capítulo 9, 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿En qué se complace el Señor? En que está dispuesto a seguirlo a Él. Y seguirlo a Él no para ganar su vida, sino para perder su vida por Cristo. El que está humildemente diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, eso está predicando el Señor y aquí lo está anticipando los ángeles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Noten ustedes que ellos ya dieron por hecho esto. Vayamos a ver esto que ha sucedido. No vayamos a ver si sucedió. Dice, vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Vean la fe de los pastores. Ellos ya le creyeron al Señor
y le creyeron que era el Señor el que les estaba diciendo esto. Fueron a toda prisa, corrieron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarse, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Los pastores creyeron. Esta es una de las características que se señala de María. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. 1:45. Esto es algo que le agrada al Señor. Decidieron ir a verlo. Corrieron. Esto que les fue, esto es la fe, hermanos. Miren, yo todavía estaba en un grupo con unos hombres hablando de lo que es la fe. La fe no es que tú estés de acuerdo o creas ciertos eventos que pasan. No es que tú creas que Jesús nació, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Hay muchas personas que creen esos hechos. La fe es la de los pastores. Los pastores corrieron a verlo. Corrieron a recibirlo, corrieron a verificarlo, corrieron para que esta verdad que les fue anunciada a los ángeles fuera para ellos. La pregunta no es si tú crees en Jesús, la pregunta es si crees en Jesús, ¿qué vas a hacer al respecto? Y la fe es que el que cree en Jesús, corre a Jesús, busca a Jesús. Quiere a Jesús. Esa es la fe. Y estos hombres corrieron y no solamente, vean la fe, no solamente lo vieron, sino que luego dice, contaron lo que les había dicho los ángeles, el ángel. Lo contaron. La fe es una que va y verifica y luego lo extiende a los demás. Se lo extendieron, fueron los primeros evangelistas. Empezaron a contar, dice, y lo contaron a todos. Todos los que conocían a él, los otros pastores, la gente que se encontraban ahí, les comentaban y les platicaban ya acerca de Jesús. Jesús al nacer ya estaba teniendo un impacto en la sociedad. Ellos corrieron a Jesús y terminaron alabando al Señor. La recepción de la noticia para ellos fue motivo de gran gozo. Pregunta es, ¿sigue siendo motivo de gran gozo para ti el Evangelio? ¿O simplemente ya es algo que pasó? Les digo, a mí me ha afectado. Porque después de 40 años de haber conocido a Cristo, el gozo que sentí yo los primeros 6 meses de mi fe, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cuál es el mayor impedimento al evangelismo, hermanos? Es que ya perdimos el gozo de lo que se nos ha dado. Ya no somos como los pastores que corremos a Cristo y luego corremos a la gente y vamos alabando a Dios donde quiera que vamos. Ellos regresaron al campo alabando a Dios y dándole gracias por todo lo que habían hecho. Nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a los domingos cuando se nos anuncia el Evangelio? ¿Cómo es nuestro gozo? Lo comentamos siquiera con nuestros amigos o nuestras familias cuando estamos comiendo. Ya ha dejado de ser asombroso que a nosotros se nos dio un Salvador. Y quiero cerrar con esta ilustración de María.
¿Qué estaba haciendo María con todo lo que estaba oyendo? Era la persona que había escuchado más sobre Jesús hasta este momento. Ella había escuchado del ángel que iban a serle el Hijo de Dios. Ella había sabido por experiencia propia que el Espíritu Santo le engendró ese bebé, siendo ella virgen. Escuchó la profecía de Zacarías por boca de su pariente. Escuchó la profecía de Elizabeth. Y se escuchó a sí misma cuando, llena del Espíritu Santo, ella también cantó ese himno hermoso del Magnificat. Y ahora escucha lo que dijo estos ángeles de parte de unos pastores. Dice, y ella lo reflexionaba y lo meditaba en su corazón. Imagínense ustedes esta jovencita oyendo todas estas cosas con un bebecito en sus brazos, oyendo a los pastores y volteando a ver. ¿Qué? ¿El rey? ¿El Mesías esperado? ¿El Salvador del mundo? ¿Este bebé? ¿El amo y Señor de todas las cosas? Dice, las guardaba en su corazón, porque para ella ese bebé era su bebé, que ella tenía ahí envuelta en trapos, que estaba amamantando. Ese es el misterio del Evangelio, hermanos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Y vino así y nació así, de esta manera tan paradójica, de esta singularidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder identificarse contigo y poder salvarte. Y que tú pudieras creer en Él. ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados? Algunos tal vez hasta oprimidos, tristes, agobiados por la vida. ¿Cuánta gente no se siente así? ¿Y qué es lo que hacen? Buscan remedios. Hay que cambiar la alimentación, hay que dormir mejor, hay que hacer ejercicios, hay que ver cierto programa en el internet o lo que sea, ¿verdad? Hay que entretenerse más, hay que divertirse, hay que irse de vacaciones. La solución del cielo es: te nació un Salvador. Que Él sabe lo que es estar triste. Él sabe lo que es sentirse aislado, repudiado, odiado de la gente. Él sabe lo que es el abandono. Él sabe lo que es el dolor físico, insoportable. Él sabe lo que es morirse ahogado, hermanos. Él sabe todas estas cosas. ¿Por qué? Para poder saberlas de ti cuando tú estás en situaciones así y poderte socorrer, sostenerte, salvarte, apoyarte y ser tu Rey, tu Señor, que está contigo por toda la eternidad. Por eso, no más por eso. Ese es el Evangelio. Y yo creo que debemos nosotros terminar cantándole como estos ángeles estaban cantando, dándole gracias al Señor por su buena voluntad, por su favor inmerecido, por la gracia con la que se ha fijado en nosotros, no por nuestros méritos, simplemente porque así es nuestro Dios. Amén.